Estamos en Chocó, donde ocurrió el terremoto de 7.4, el más fuerte que ha afectado a Colombia en décadas. Pero para muchas comunidades la emergencia no empezó el 10 de agosto. Se suma a dificultades que llevan años enfrentando. Muchas de las familias afectadas viven en zonas rurales de difícil acceso, como Piedepató. Para llegar hasta ellas, en muchos casos, hay que hacerlo por río. Sus escuelas y casas por los materiales de construcción también son más vulnerables frente a un terremoto. Y cuando ocurren daños, repararlos es mucho más difícil. A esto se suman las dificultades para acceder a agua segura, salud, educación e infraestructura que siempre han tenido. Muchos territorios también sufren las consecuencias del conflicto armado. El Chocó ya enfrentaba pobreza, desigualdad y falta de oportunidades. En 2025, Quibdó fue la única ciudad en Colombia en la que aumentó la pobreza y es la capital más desigual del país. Una emergencia como esta profundiza esas brechas. Por eso, lo que está pasando aquí no puede quedar fuera de la mirada del país. Cerca de 10.000 familias, unas 43.000 personas, han resultado afectadas, entre ellas niñas, niños y adolescentes. UNICEF estaba aquí antes de la emergencia y aquí seguiremos, apoyando a las familias y a niños y a niñas en la respuesta y en su recuperación.